Venimos en esta noche delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú nos toques de una manera especial, Dios amado. Queremos volver a nuestro primer amor, Dios amado. Aquí están tus hijos, tus hijas que hoy, Señor, se conectan a esta reunión para adorarte, para exaltarte, para buscar de ti, Señor. Tú que conoces cada persona, tú que conoces, Señor, los momentos que están viviendo actualmente. Tú que sabes la condición de cada uno de nosotros, Dios. Hoy te pedimos que tú hables a nuestra vida, que tú nos ministres, que tú nos toques, Dios amado. ¿Qué tal si te tomas este tiempo y adoras al Señor? Dice, Señor, gracias. Gracias por esta noche, Dios. Gracias porque tú nos traes seguramente con un propósito, seguramente que tú tienes algo especial para nosotros en esta noche. Hoy queremos, Señor, que tú nos ministres, que tú, Señor, hables a lo más íntimo de nuestro ser. Aquí están tus hijas, Señor, tus hijos, que después de una jornada, Dios, ahora nos reunimos para sacar este tiempo, que es el tiempo más importante, que es el tiempo para buscar de ti, Señor. Hoy queremos descansar en ti, Señor. Ese es el verdadero descanso, cuando nosotros venimos con nuestras cargas, con nuestras aflicciones, y nos refugiamos en tus brazos, Dios. Y a eso hemos venido en esta noche. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí están tus hijos, que han considerado que este es el tiempo más importante, que a pesar de las dificultades, a pesar de los compromisos, ellos junto conmigo, Señor, queremos hoy abrir nuestro corazón y pedirte que tú ministres a cada vida, que ministres a cada corazón. En esta noche, Señor, te pedimos por favor que tú hables a nuestra vida. Todo esto, Señor, te lo clamamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenas noches. Qué lindo podernos encontrar una vez más en este espacio que el Señor nos da a través de esta sala virtual, donde el Señor de costumbre se reúne con nosotros para hablar a nuestra vida. Este es un tiempo donde nosotros descansamos en Él, donde de cierta manera como que nos recargamos en esa parte espiritual después de una jornada de trabajo, después de muchas quizás dificultades para algunos tendrán momentos difíciles en este momento, pero independiente de lo que esté pasando hoy en tu vida, mi consejo es desconectémonos absolutamente de todo lo que está afuera, de todo afán, de toda ansiedad, de todo dolor, de toda tristeza, de toda soledad y todo lo que tú estés experimentando en tu alma. Recuerda que en el alma están las emociones, está el intelecto, están los pensamientos. ¿Y qué tal si nosotros dejamos a un lado eso y nos conectamos en lo espiritual? Recordemos que dentro del proceso que nosotros tenemos que ir avanzando día con día es hacer crecer la parte espiritual. De tal manera que nuestra parte espiritual esté más robusta, más fuerte, que podamos dominar nuestra parte almática. Y obviamente al dominar el alma, pues vamos a estar dominando el cuerpo. Por eso en este tiempo Dios nos reúne en esta hora familiar que hemos titulado, digamos, este programa, los días lunes, la hora familiar, donde seguramente tú estás ahí junto con algún ser querido, con tu familia, o posiblemente te encuentres solo o sola, no importa. Lo más importante es que estamos con el Señor. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que en esta noche Él sea hablando a nuestra vida. Hoy quiero tratar un tema que he titulado Obedientes hasta la muerte. Diga conmigo, levanta tu mano derecha y Señor, vamos a ser obedientes hasta la muerte. Vamos a ir hasta allá, vamos a terminar esta carrera. Nosotros no somos los que nos quedamos en el segundo o tercer semestre de 10 y decimos, no, esto como que mejor yo no sigo adelante. No. Nosotros tenemos que ser las personas firmes, fieles con el Señor, pase lo que pase. Y al igual que en la universidad vendrán materias que son un poco más complejas que otras. Habrán momentos difíciles, habrán compañeros que son muy asequibles y es muy bonito compartir con ellos. Como de repente también vamos a encontrar compañeros que quizás no son tan fáciles. Y la vida es igual. La vida
Esta es una carrera donde vamos a tener que pasar diferentes momentos y en algunos una carrera con obstáculos donde tenemos que aprender a sortear todo esto. Pero quiero decirles que independiente de cuál sea la carrera que nos toque vivir en esta tierra, cuando nosotros hemos escuchado el llamado del Señor Jesucristo, nuestro propósito es obedecer ese llamado y tomarlo de la mano de Él y decir: Señor, vamos a ir hasta el final, fieles hasta el final, fieles hasta la muerte. Quiero que por favor, si tú tienes tu Biblia a la mano, abra la escritura en el libro de Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8. Este pasaje de la Biblia dice de la siguiente manera: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es un pasaje bien hermoso que nos muestra a nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros, cuando decimos que somos cristianos, una de las cosas y responsabilidades que nosotros tenemos es que ser cristiano implica seguir los pasos de Cristo, obedecer sus mandatos. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, quiere decir que nosotros queremos parecernos cada día a Cristo. Y de cierta manera la Biblia lo que hace eso, cada vez que nos habla, lo que está haciendo es formando nuestro carácter para que un día estemos muy parecidos al Señor Jesucristo. Y aquí hay un pasaje bien interesante, y lo que queremos escuchar no siempre es lo que nos agrada en la vida. Hay momentos donde uno quisiera que la vida fuera diferente, pero no es así. Hay cosas donde nosotros ya no podemos dar reverso. Hay cosas que tenemos que encarar la situación como está llegando. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que aceptar la realidad. Y hoy tú tienes que estar aplomado y aplomada, los que están y las que están acá. Tenemos que estar muy conscientes de una realidad que estamos viviendo y tenemos que aceptar. Ahora, frente a esa realidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomarnos, revestirnos del Señor Jesucristo, aceptar esa realidad y comenzar a luchar y comenzar a decir: Señor, yo sé que de esta situación, yo sé que de este momento, con tu ayuda, voy a salir adelante. Entendiendo siempre, mis amados, que esto que estamos pasando hoy en día va a pasar. Esto va a terminar en cualquier momento. Estas cosas, estos momentos que tú puedas estar atravesando hoy, van a terminar. No crea que esto va a ser definitivo y que vas a terminar tu vida de la misma manera. Lo que tenemos que hacer es aceptar por un lado y por otro lado tenemos que tomarnos fuerte de la mano de Dios. Este es un tiempo, mis amados, donde tenemos que estar muy fuertes tomados de la mano de Dios. Aquí ya no podemos ponernos a titubear, a dudar. No, aquí lo que hacemos es, si nosotros ya estamos en la carrera, si tú has escuchado el llamado del Señor, has aceptado ese llamado, entonces tú dices: voy a ir fiel, voy a ir firme. Al contrario, cada día me voy a robustecer más, cada día voy a crecer más espiritualmente, cada día voy a aprender más del Señor Jesucristo. Y en ese sentido nosotros vamos a tener una carrera donde sí, repito como le dije al principio, van a haber quizás obstáculos, momentos difíciles, pero no nos vamos a poner a la defensiva, no nos vamos a poner como los victimarios en este tiempo. No, porque nosotros tenemos al Señor Jesucristo, porque Él está con nosotros y la Biblia dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces lo que tenemos que hacer a partir de este momento es ver la palabra de Dios, es abrir las escrituras, es comenzar a obedecer la palabra como Dios manda. Aquí ya no podemos seguir nosotros pensando que podemos tener una vida de apariencia, una vida cristiana donde es como si estuviésemos jugando, como por distraernos. No. Aquí el Señor Jesucristo dice que Él fue fiel y me llama mucho la atención porque este pasaje dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros tenemos que comenzar a caminar en esa área que el Señor está hoy mencionando y que Él se pone como ejemplo y que la Biblia lo resalta en esta noche. Y es que Jesucristo fue obediente. Si nosotros miramos dentro de todas las cualidades, dentro de todas las características del Señor Jesucristo, una de las que más se destacan siempre fue la obediencia. Ahora, si nosotros decimos que somos cristianos, una de las cosas que más nos tiene que comenzar a caracterizar precisamente es eso mismo, la obediencia. ¿Qué es eso de la obediencia? La obediencia dice que si la paga del pecado es muerte, si tú lees en la Biblia y escuchas ese pasaje, lees ese pasaje que dice que la paga del pecado es muerte, entonces debemos entender que el pecado es malo.
Y como yo sé que el pecado me va a llevar a la muerte, entonces yo tengo que ser obediente y decir, Señor, yo tengo que desligarme de todo pecado. Porque si yo sé que el pecado es malo, entonces no me voy a perjudicar, sino que al contrario, yo evalúo cómo estoy en mi vida, y que si hay cosas que no son conforme al propósito de Dios, si hay algo en mi vida que es pecado, entonces yo tengo que eliminarlo de mi vida. Si la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, entonces ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que obedecer y decir, yo no me pongo a buscar por otro lado a ver cómo hago para llegar a Dios, cómo hago para mejorar mi relación a Dios, cuando la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces, si yo quiero tener una buena relación con Dios, lo que yo hago es obedecer y comenzar a buscar más a Dios, comenzar a buscar más al Señor Jesucristo, porque sé que en la medida que me acerque a Jesús, me estoy acercando a Dios. Y yo sé que Jesús vino a esta tierra y cumplió un propósito, y que a través de él yo puedo tener una buena conexión con Dios. Entonces eso se llama obedecer. La palabra de Dios no es simplemente para que tú te llenes de intelecto y para que tú digas, wow, me sé ya tantos versículos. No, es para que nosotros dispongamos nuestro corazón y le digamos, Señor, yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero decirles, mis amados, espero que aquí no haya nadie de ellos, pero hay muchas personas, aún en las iglesias, que están muy cómodos con su pecado. Y quiero decirles tristemente que no están dispuestos a dejarlo, aunque saben que ese pecado les cuesta la vida eterna. A pesar de la situación, a pesar de la condición, a pesar que en su corazón saben, porque el Espíritu Santo les ha mostrado, porque su conciencia les dictamina eso. Recuerde que la conciencia es ese testigo silencioso que Dios dejó en el corazón de cada uno. Y hay muchas personas que saben que están en pecado, pero no están dispuestos a dejar el pecado. Y eso es triste. Pero yo digo que los que hemos creído en el Señor Jesucristo, sabemos que tenemos que obedecer, que es la mejor decisión que tú puedes tomar. Yo no sé si en esta noche tú estés como dudando, como que tú dices, ay, ¿será qué hago? ¿Será que suelto eso? ¿Será que sigo con eso? Mientras no se den cuenta, pues yo como que voy a seguir con eso ahí encubierto. Y yo quiero decirles que no. Un verdadero hijo de Dios sabe que lo más importante en esta tierra es obedecer, que es la mejor decisión que una persona puede tomar. Así que si estás en medio de esas dos aguas, yo te diría, mejor suéltate de ese pecado, mejor aléjate de ese pecado y seamos obedientes a lo que Dios dice. Por lo tanto, mis amados, en esta noche yo quiero animar a aquellos que están de pronto indecisos en obedecer. Aquellos que dicen, ¿qué hago? No sé si definitivamente me entrego verdaderamente a Jesús, me entrego a Dios y comienzo a obedecerle verdaderamente, o ¿qué hago? ¿O será que yo prefiero seguir obedeciendo al mundo? ¿Será que más bien me sigo dejando arrastrar por mis deseos, por mis pasiones? Quiero decirles, amados y amadas del Señor, que los cristianos no debemos obedecer a Dios en determinadas cosas, y unas cosas sí y otras cosas no, sino que nosotros que nos decimos cristianos, una de las características, tal vez es uno de los baluartes más grandes que nosotros podemos tener en esta tierra, es que tenemos que ser obedientes en todo lo que el Señor nos mande. Revísate en esta noche, por favor. ¿Será que tú estás obediente a todo lo que Dios dice en su palabra? Cuando nosotros miramos la Escritura, vemos la historia de muchos profetas que daban la palabra sin agregar absolutamente nada, sin quitarle ni una letra, que conforme a como Dios les hablaba, ellos soltaban esa palabra, ellos enviaban esa palabra, decían lo que Dios decía. Ellos no se ponían a tal vez acomodarla como para que no se sientan mal, como para que no se sientan incómodos, no. Cuando miramos esos profetas del Antiguo Testamento, de la historia que está en la Biblia, encontramos personas que no tenían pelos en la lengua, sino que decían tal cual las cosas como eran. Y la responsabilidad ya era de los oyentes. La responsabilidad era de aquellos que caía la palabra. Ellos verían si tomaban esa palabra como cierta, si hacían los cambios o si sencillamente hacían caso omiso a la palabra. Pero el profeta quedaba tranquilo diciendo, yo he dicho lo que tengo que decir.
A veces nosotros nos acomodamos en la vida cristiana y solamente nos gustan los mensajes motivacionales, los mensajes que nos hagan sentir bien, los mensajes que no nos incomoden. Pero cuando Dios de una u otra manera está hablando de una forma reiterada y te habla por un lado y te habla por otro lado, casi sobre el mismo tema, tú tienes que revisar. Porque es que es como, más o menos como los jarabes como con los niños. No, que es que al niño no le gusta el jarabe. Entonces ahora los jarabes vienen de diferentes sabores. Es el mismo jarabe, la misma composición, solo que viene de diferentes sabores. Así Dios muchas veces nos habla y Dios te ha traído en esta noche posiblemente para hablarte a esa área donde tú sabes que estás mal delante de Dios, pero que no puedes estar dudando más, sino que tienes que tomar una decisión. Aún en nuestra vida, cuando nosotros decimos que queremos caminar con el Señor Jesucristo, que queremos ser unos hijos obedientes, que queremos caminar como Dios manda, entonces tenemos que decir, Señor, a partir de ahora, pase lo que pase. Se me venga el mundo encima, se me vengan los compañeros encima, se me venga la familia encima. A mí eso no me interesa. Solamente, Dios, yo quiero obedecerte hasta el último día que esté en esta tierra. Qué lindo que nosotros, aquel día, cuando partamos de esta tierra, la gente nos pueda recordar como personas que fuimos radicales, personas que tomamos la palabra de Dios en serio y que dijimos, Señor, vamos a ir hasta el final, y que cuando estén dando esas últimas palabras en aquel homenaje de despedida puedan decir, él o ella fue una persona que terminó su carrera, que no dejó la carrera a la mitad del camino, que no hizo 2 o 3 semestres y se retiró, sino que fue hasta el final y se pudo graduar. Qué lindo que cuando nosotros lleguemos ahí ante la presencia del Señor, nosotros podamos escuchar esas palabras del Señor Jesucristo que diga, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y comienza a regocijarte en todo lo que te había prometido. Qué lindas esas palabras. Y no escuchar aquellas palabras de siervo malo, siervo negligente. Aquellas palabras donde, pero yo a usted nunca lo conocí, apártese de mí, hacedor de maldad. El gran problema es que en ese tiempo ya no vamos a poder hacer nada. En ese momento ya no podemos decir, no, ahora sí, no, ya no. Muchas personas están condenadas hoy en día. Personas que tuvieron buenas intenciones, pero que su vida simplemente se quedó en eso, en intenciones, porque nunca tomaron decisiones serias. Porque dijeron, sí, yo más adelante, sí, yo sé que estoy mal y que tengo que cambiar, sí, yo lo voy a hacer. Solamente se quedaron en intenciones porque nunca tomaron decisiones serias. Por eso la Biblia nos dice en esta noche que Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios nos enfatiza que fue una muerte de cruz, fue una muerte violenta, no fue una muerte cualquiera, fue una muerte valiente y una muerte terrible. Que para mostrarnos el Señor de cierta manera que Jesucristo tuvo que padecer cosas terribles, pero a pesar de esos padecimientos, a pesar de esos momentos tan difíciles, Él siempre se mantuvo en obediencia. Por eso, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ese ejemplo de Cristo Jesús. Así como el apóstol Pablo escribió a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Noten esto, que así como Cristo caminó en esta tierra obedeciendo al Padre, que nosotros que nos llamamos cristianos también tengamos ese sentir. Y yo diría que Jesucristo es el mayor ejemplo que nosotros podemos seguir en esta vida. Nosotros no podemos ponernos a seguir otros modelos, a seguir otras personas. Nosotros estamos llamados para seguir a Jesucristo. Y Jesucristo, repito, dentro de su característica fundamental, se llamó la obediencia a Dios. Y si la Biblia dice que nosotros tengamos el mismo sentir, es porque Dios en esta noche nos reúne en esta sala para tocar nuestro corazón, para que reflexionemos un poco en nuestro caminar, en nuestro andar. Y que nosotros digamos, sí, voy a seguir el ejemplo de Jesús. Es que ser cristiano, mis amados, es mucho más que tener un rótulo. Ser cristiano es mucho más que tener una credencial. Ser cristiano es mucho más que hacer algunos actos o eventos. Es mucho más que eso. Ser cristiano es tomar una decisión muy seria en nuestra vida y decir, o somos o no somos. La Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero solamente los valientes lo arrebatan. Dice la palabra que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora,
Ciertamente nosotros no podemos igualarnos al Señor Jesucristo. Porque muchas veces nosotros, seguramente sin excepción, todos los que hemos estado aquí hemos sido tentados, y lo más triste es que hemos caído en pecado. Y ese pecado nos contaminó. Pero quiero decirles que el Señor Jesucristo precisamente vino a esta tierra para limpiarnos de todas las consecuencias, para limpiarnos de todo lo que el mundo había traído sobre nosotros. Y nos trae el Señor acá y nos habla que a través de su sangre preciosa fuimos limpiados y fuimos lavados para comenzar una nueva vida. Y que así como dijo el apóstol Pablo, ¿será que entonces en el capítulo 6 de Romanos, será entonces que seguiremos pecando? Y la respuesta es de ninguna manera. Nosotros, claro, antes de conocer a Cristo, caminábamos en pecado. Estábamos siendo permeados, afectados, contaminados por el mundo. Pero cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos ofrece ese plan de salvación, entonces nos libera de ese pecado, nos limpia de ese pecado. Pero no tiene sentido que después que nosotros estamos caminando en Cristo Jesús, queramos seguir en nuestro pecado. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos ser, diga conmigo, imitadores del Señor. Así como Él desde pequeño, ustedes recordarán que el Señor Jesucristo desde que estaba muy pequeño, le gustaba, practicaba el estar en la casa de Dios. Le gustaba hablar de la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo habla de esos mensajes de salvación donde Él iba, donde Él andaba, por donde se la pasaba. Y no le importaba que hicieran personas aparentemente muy conocedoras de la palabra, Él simplemente hablaba la palabra de Dios. Y Jesucristo fue obediente con el Padre hasta el último día, hasta el día de su muerte. No vemos que Él haya dudado o titubeado diciendo, ay, pero es que esto sí es como complicado. No, Él en todo momento fue obediente. Y la Biblia nos dice en este pasaje de Filipenses que debe haber el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Él no se consideró ser más alto, sino que Él dijo, Señor, si tengo que venir a la tierra, me despojo de todo, pero quiero obedecerte. Él en su comodidad, en su complacencia, ahí donde estaba con los ángeles adorándolo, Él prefirió venir a esta tierra y pasar por humillación. Allá en el cielo lo adoraban, allá en el cielo lo respetaban. Y aquí vino a la tierra simplemente por hacer la voluntad del Padre, y los pecadores de esta tierra lo resistieron, lo humillaron, lo vituperaron. Pero no le importó eso, porque Él simplemente quería obedecer. Y dice la Biblia entonces que debemos seguir su ejemplo y dejar de considerar cualquier cosa y ser obedientes a Dios. Ahora, escúcheme en esto, si el Señor se despojó, dejó absolutamente todo por obedecer, ¿por qué nosotros no nos despojamos de aquello que sabemos que nos hace daño, que no es correcto ante los ojos de Dios? ¿Por qué si Jesucristo se despojó, por qué nosotros no nos despojamos de aquello que sabemos que no es agradable ante los ojos de Dios? Si tú y yo, que decimos que somos cristianos y que creemos y que obedecemos a Cristo, entonces si Jesús se despojó, y no estoy hablando que se haya despojado del pecado, se despojó de su condición, ¿por qué nosotros no nos despojamos del pecado y le decimos, Señor, aquí estamos? Fíjese cómo Jesús no se aferró diciendo, no, yo me quedo acá, yo estoy bien acá, yo estoy cómodo acá, desde aquí yo estoy bien. Él no se aferró a nada. Y en esta noche, mis amados, una de las cosas que tenemos que revisar es qué cosas hay en el mundo en las cuales estamos aferrados. ¿Habrá algo del mundo que te tiene ahí cautivo y que tú no quieres soltar? Porque dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pregúntate en esta noche, ¿qué cosas honestamente tú no has podido soltar del mundo? ¿A qué cosas estás aferrado? Porque el Señor Jesucristo no se aferró a su trono, no se aferró a su gloria. El Señor Jesucristo simplemente dijo, si tengo que descender, si tengo que estar con ellos, si tengo que sufrir, si tengo que morir, yo lo hago por obediencia. Dice la Escritura que Él fue obediente y dejó esa gloria maravillosa. Escúcheme en eso. Y descendió a la tierra. Una tierra que estaba llena de pecado. Una tierra que estaba llena de maldad. Y Él vino y habitó en medio nuestro, tomando la condición de siervo, porque Él no llegó como el rey, no, de siervo, dice la palabra. Se humilló,
una actitud de humildad terrible, tremenda, hasta el punto que le lavó los pies a los discípulos. Un Jesús que lo acusaban, lo injuriaban, pero él calló. Él no dijo nada. Él simplemente decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un Jesucristo que tenía todos los derechos, pero que nunca reclamó derechos. ¿Por qué nosotros, mis amados, reflexionemos en esta noche? ¿Por qué muchos de los que están acá, por qué muchos de los que oyen este mensaje, por qué siguen aferrados a su pecado, a una vida que les cuesta dejar? ¿Por qué? ¿Por qué no toman la decisión y decir: Señor, yo voy a creerte y voy a ser obediente hasta la muerte? Muchos, tristemente, infortunadamente, están aferrados a los placeres del mundo, diciendo: no, es que eso yo no lo puedo hacer en Cristo, y por eso no quiero comprometerme, porque es que tener que dejar a mi amante, tener que dejar a mis amigotes, tener que dejar el trago, tener que dejar las parrandas, tener que dejar tantas cosas, yo por eso no, me gusta escuchar, pero comprometerme verdaderamente con Cristo, yo no lo quiero hacer. Y tristemente por eso muchos andan en tibieza, porque no se quieren comprometer verdaderamente con Cristo, porque no quieren entregar sus vidas y han entregado algunos departamentos de su vida, le han entregado las llaves al Señor, pero hay algunas llaves que no les han querido entregar. Hay algunos cuartos que no han querido entregar al Señor Jesucristo. Posiblemente alguno tenga un cuarto de San Alejo que dice: no, ahí en ese cuarto sí no se metan. Mi vida escondida, eso que nadie sabe. Y yo quiero decirte en esta noche, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué no entregamos absolutamente todo? Le decimos: Señor, yo quiero bajarme de ese trono donde me he colocado y quiero que tú te sientes en el trono de mi vida, Señor. Toma el control de mi vida. Ya no quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. Yo quiero vivir, Señor, para ti. Yo quiero ser obediente. Y no importa lo que los demás te digan, no importa que los demás te critiquen, porque quiero decirte que un día todas las cosas dejarán de existir. Todo, absolutamente todo lo que tú ves hoy, un día dejará de existir, pero Dios permanecerá para siempre. ¿Por qué tú quieres, como aquel hombre que prefirió ese plato de lentejas? Ese Esaú que dijo: yo prefiero un plato de lentejas en lugar de toda la gloria. ¿Por qué nosotros preferir un plato de lentejas? ¿Por qué preferir las migajas que el mundo nos ofrece cuando pudiéramos disfrutar de lo mejor que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué permitir que el mundo te atropelle, te pisotee y te trate como quiera? ¿Por qué no te valoras? ¿Por qué no te pones en tu posición como un hijo, una hija de Dios y te la juegas toda con Dios? Y recibes el amparo pleno de Dios, la cobertura de Dios, que es la que el Señor brinda cuando nosotros somos temerosos de Él, cuando nosotros estamos caminando en obediencia a Él. ¿Por qué nosotros estar en medio de una encrucijada cuando podríamos haber solucionado ese problema hace mucho tiempo? Así que, mis amados, no tenemos de qué aferrarnos de este mundo. Más bien, aferrémonos al Señor. Posiblemente algunos dicen: ya no tengo otra opción. Y posiblemente has tenido que estar llevado como en esa encrucijada donde tú dices: ya no tengo ninguna otra salida. Y posiblemente Dios te ha llevado hasta ese punto. Estás en la posición que estás hoy en día porque Dios lo ha permitido para que tú digas: mi única carta de salvación se llama Dios. Porque tal vez durante mucho tiempo tú te aferraste a las cosas materiales de este mundo. Posiblemente te aferraste a los deseos de la carne. Y por eso entonces nosotros despreciamos a Dios, porque como teníamos el dinero, porque como teníamos la juventud, la belleza, el trabajo, la posición, pero muchos quizás ya no tienen eso. Y entonces, por estar detrás de todo eso, durante mucho tiempo en tu vida despreciaste a Dios. Y Dios, de alguna manera, ha permitido que pases por momentos difíciles para que tú digas: mi único consuelo y mi única esperanza es Dios. Aférrate a Dios. Confía en Él. Él nunca te va a defraudar. Ya tú has notado en tu vida posiblemente que los hombres fallan, que los hombres traicionan, que los hombres generan dolor, que el hombre no puede ser confiable, que tú no te puedes dejar llevar por lo que diga tu corazón, porque la Biblia dice que el corazón es perverso y el corazón es engañoso.
Pero ¿saben que Dios nunca nos engaña? Dios es fiel y Él ha permanecido fiel. A pesar de nuestra infidelidad con Él, Él siempre ha permanecido fiel. Jesús, a pesar de todo lo que pasó, si tú cometes pecado, noten que el Señor es tan fiel y tan justo que si tú vas y le pides perdón, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Fíjense que los hombres descalifican, los hombres atropellan, los hombres desprecian, pero Dios no. ¿Por qué nosotros despreciar a Dios, aquel que lo que ha querido siempre es darnos lo mejor? ¿Por qué nosotros preferir las cosas del mundo en lugar de preferir las cosas de Dios? Reflexionemos en esto, porque yo estoy seguro que si nosotros nos aferramos a Dios, estamos ganando en todo. Eso es lo que el enemigo durante mucho tiempo ha pretendido, que nosotros dudemos de Dios, que nosotros nos despeguemos de Dios, porque Él sabe que cuando una persona verdaderamente se aferra a Dios, lo ha ganado todo. Deja de luchar, deja de estar como en contra de la corriente, deja de luchar contra Jesús. Y al contrario, Señor, yo abro mi corazón hoy y quiero que tú verdaderamente, Señor, comiences a hacer un proceso nuevo en mi vida. ¿Sabe por qué cuando tenemos a Dios lo tenemos todo? Porque Dios está en todas las cosas. Y cuando tú estás caminando con Dios, obedeciendo a Dios, tenlo por seguro que Dios se deleita bendiciendo a sus hijos. Por eso Jesús, dice la Escritura, que no se aferró. Y al contrario, ¿qué hizo Jesús? Se despojó. Y dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Noten que la Escritura dice que el Señor se despojó de esa gloria celestial. Y dice la palabra que se hizo semejante a los hombres y vivió entre nosotros. En el cielo los ángeles le servían. Legiones de ángeles lo adoraban a Él. Pero Él prefirió venir a la tierra para que hombres, buscando siempre hacer el daño, lo llevaron hasta la muerte. Desde que nació, note, desde el momento que nació comenzó la persecución hasta el final. Sin embargo, Él es el Señor omnipotente. Él lo sabía. Y como Él lo sabía, Él estaba dispuesto a pagar ese precio. Él sabía, cuando Él vino a esta tierra, Él sabía lo que tendría que pasar. Pero quiero decirles que no le importó. Fue más el amor que sintió por ti, que sintió por mí, que no le importó. Porque Él sabía que si Él no lo hacía, nadie lo podía hacer. En el Antiguo Testamento intentó con Abraham y Abraham falló. Intentó con Noé, Noé falló. Cuántos hombres de Dios lo intentaron y fallaron. Moisés falló. Y sabiendo que nadie más lo podía hacer, Él mismo viene en condición de hombre para salvarte y para salvarme. Para que nosotros pudiéramos pasar una eternidad junto con Él. Y no le importó lo que tuviese que pasar. Ese es el verdadero amor. Por eso, como lo he dicho muchas veces y a muchas personas, ¿por qué despreciar el amor de Jesús? ¿Por qué despreciar el amor de Dios? ¿Por qué dejar a un lado el amor de Dios por ir a buscar el amor humano de personas que ni siquiera conocen de Dios? Y si una persona no conoce de Dios, tenlo por seguro que no conoce el amor. Y como no conoce el amor, no te puede dar amor, porque ¿quién va a dar algo que no tiene? Muchas personas buscan y hacen esas alianzas equivocadas con personas que no conocen a Dios y luego esperan que esa persona los ame, y es algo como ilógico, porque si no conocen a Dios, que Dios es amor, ¿cómo pueden pretender que te amen? ¿Por qué no buscar una persona? ¿Por qué no pedirle al Señor que te coloque una persona que sea un hombre, una mujer temerosa de Dios? Una persona que realmente pueda conocer el verdadero significado del amor para que te pueda amar. Noten que Jesús es el ejemplo del amor más grande. Dios, en su gran amor, descendió a través de la persona de Jesús para morir por los pecadores. Y es lo que dice la Escritura, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, si Jesús se despojó, ¿por qué no despojarnos en esta noche? ¿Por qué no te vas en esta noche a meditar con esta palabra? ¿Por qué no despojarnos de ese viejo hombre, de esa vieja naturaleza, de esa vieja manera de vivir?
¿Y por qué no le damos la bienvenida al Cordero de Dios? ¿Por qué no abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor, ven a vivir en mi vida, en mi corazón para siempre? Yo quiero enamorarme de ti, Señor. Yo quiero volver a ese primer amor. Debemos despojarnos, mis amados, de todo lo que es maldad. Yo creo que ya está bien. Yo creo que ya llevan muchos años acumulando eso. ¿Por qué no tomas la decisión y te despojas de todo lo que es maldad, de todo lo que es rencor, de todo lo que es odio, de todas aquellas cosas que nos alejan de Dios? Y tú y yo lo sabemos, qué cosas no son agradables ante los ojos de Dios. ¿Por qué no tomamos la decisión de despojarnos? Algunos se quedan en la complacencia diciendo, Señor, por favor, quita esto de mí. Cuando Dios dice, despójate, toma la decisión. Debemos despojarnos de toda esa vida mundana, de todas aquellas cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué no nos despojamos de eso que nos causa daño, que nos va a condenar, que nos va a mandar al infierno si no nos arrepentimos, si no dejamos el pecado? Y al contrario, nos despojamos de eso y vamos y abrazamos a Jesús. Porque no vamos a Él y decimos, Señor, aquí estoy, yo quiero recibir todo lo que tú me ofreces. ¿Por qué, mis amados, tenemos que dejar que el mundo nos pisotee cuando Jesús está abriendo sus brazos para decirnos, yo tengo todo para ti? Porque escúcheme, no hay nada más valioso que lo que Cristo nos puede ofrecer. Comenzando por la salvación. Una salvación que Él fue y la compró por nosotros. Con su propia sangre, dio hasta su última gota de sangre y nos la ofrece de una manera gratuita. Y lo único que nos pide es que a partir de ahí le obedezcamos. Que si queremos ser sus amigos, dice la Escritura, si quieres ser mis amigos, si tú eres mi amigo, obedeced mis mandamientos. Si nosotros queremos tenerlo como un amigo, comencemos a caminar en obediencia. No existe absolutamente nada que nosotros podamos considerar o que podamos desear más grande, más hermoso que lo que Cristo nos ofrece. No habrá absolutamente nada más grande que la salvación. Pueden haber personas multimillonarias en esta tierra. Pueden tener todo el dinero que quieran y a pesar que tengan todo el dinero del mundo, no pueden comprar la salvación. No hay absolutamente nada más grande ni nada más valioso que lo que Cristo nos ofrece. Cuando nosotros tenemos a Cristo verdaderamente en nuestro corazón y nuestra vida se ha entregado a Él, nosotros somos las personas más ricas de este mundo, más millonarias de este mundo. Y tú puedes no tener un solo peso en el bolsillo ahora mismo, pero si tú estás seguro de tu salvación, tú eres una persona afortunada. Tú eres una persona que puedes estar en paz, en tranquilidad. Aquellos pueden tener muchas cosas, pueden tener muchos bienes materiales, pueden tener mucho dinero, pero si no tienen a Jesús no tienen nada, porque el día que se vayan de esta tierra, el día que partan de esta tierra, se van con las manos vacías. Cosa que no pasa con nosotros, porque el día que nos vayamos, nos vamos con la salvación, nos vamos con Cristo, nos vamos con el Espíritu Santo. Nos vamos a disfrutar la gloria y pueda que en esta tierra pasemos por necesidades y por momentos difíciles, por estrechez económica y lo que sea, pero el Señor tiene una promesa para nosotros. Pueda que en esta tierra tú digas, yo no tengo ni siquiera una casa, no tengo, algunos dirán, no tengo ni en dónde caerme muerto y no importa que en esta tierra no tengamos nada, pero el Señor dice, no te preocupes que yo estoy preparando una mansión para ti. Aquí pueda que no tengas un solo peso y Dios dice, no te afanes que aquí yo tengo, las calles son de oro y el mar es de cristal, no te preocupes. ¿Por qué aferrarnos de las cosas materiales de este mundo cuando el Señor tiene un plan maravilloso para nosotros y es ofrecernos lo mejor? ¿Por qué no aceptar eso? ¿Por qué no decirle, Señor, sabe que sí? Yo me voy a aferrar a ti, Señor, y voy a despojarme de todo aquello que me hace daño, de todo aquello que no me sirve. Y por lo tanto, mis amados, debe resultar fácil para nosotros cuando conocemos una verdad como esta. Debe resultar fácil decir, yo me despojo del pecado. Y acepto a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida. Suelto esto. Finalmente, si yo no me suelto del pecado, si yo no abandono el pecado, si yo no venzo ese pecado, el pecado me va a terminar venciendo y me va a terminar condenando. ¿Qué vemos de Jesucristo? Jesucristo fue un hombre que pasó por esta tierra, el mismo Dios encarnado con una actitud de humildad. Y eso es lo que el apóstol Pablo dejó registrado ahí en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 2. Dice la Escritura que con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos con paciencia los unos a los otros en amor. Ejemplo de Jesús, la humildad. Y en esta noche el Señor nos invita a eso.
a que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos con humildad. Pero no solo nos lo dice, sino que Él nos da ejemplo en su vida. No solamente que Él, así como los fariseos, decían y daban órdenes, pero no lo hacían. Jesucristo no es igual, porque todo lo que Jesucristo lo dice, Jesucristo lo hizo. Jesucristo no fue una teoría. Jesucristo no fue algo simplemente como un libro registrado. Él fue una persona que vivió cada palabra que dijo. Y si hablamos del tema de humildad, tendremos que poner el mejor ejemplo de humildad en esta tierra, se llama Cristo Jesús. No solamente que dejó el trono de gloria que hablamos, sino que se hizo hombre y se humilló hasta morir en esa cruz. Una cruz en la cual solamente morían los más grandes delincuentes. Y de hecho quedó ahí en medio de dos delincuentes. Y no le importó pasar por esa humillación. Nos lo muestran con un trapito adelante como cubriéndolo, pero realmente Jesucristo pasó por toda la humillación y desnudo pasó y la gente se burlaba. Le tomaban sus barbas y se las tiraban. Lo escupieron en su cara, lo abofetearon. Pasó toda la mayor humillación para que tú y yo no pasemos por esa humillación. Para que tú no pasemos por ese momento tan duro y tan difícil, aquel día cuando nosotros seamos descalificados, si es que no tenemos a Cristo, pero que seamos aprobados por tener a Cristo. Y esa va a ser la más grande humillación. Aquellas personas que parten de esta tierra sin Cristo van a tener que pasar una gran humillación, porque serán tratados como aquellos delincuentes. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, Él por eso pasó por ese momento tan difícil, para que nosotros no tengamos que pasar por esa humillación, por esa vergüenza. ¿Por qué no aceptar eso? ¿Por qué nosotros querer más bien disfrutar el mundo y las pasiones de este mundo, que es algo pasajero, algo efímero? Y por causa de eso, perder todo lo grande que Dios tiene para nosotros. Jesucristo se humilló. Y en este pasaje nos muestra que Jesucristo pasó, y noten lo que dice la Escritura, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos unos con paciencia, los unos a los otros en amor. Aquel día en ese Calvario, Jesucristo pasando por vergüenza. Legiones de ángeles estarían listos para defenderlo. Aquellos discípulos dijeron: Señor, pero ¿por qué no te defiendes? Y Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. Y el Señor dice: ¿por qué haces eso? Si yo quisiera, yo podría pedir en este momento legiones de ángeles y mi Padre las enviaría. Ellos están listos para defenderme, pero no lo quiero pasar. Porque yo quiero vivir este momento. Porque yo quiero que ustedes experimenten eso, de la humillación. Y fue una humildad de Jesús. Fue un corazón humilde. Que Él pudiendo decirle: Padre, por favor, manda legiones de ángeles y que algo grande ocurra acá. Que se sorprendan. Pero Él prefirió la humildad y pasó. Jesucristo nunca fue altivo. Jesucristo nunca fue la persona que quiso ser reconocido y lo demás. De hecho, la Biblia dice que Él no vino para que lo sirvieran, sino que vino ¿para qué? Diga conmigo: para servir. Y no le importó su situación. Y yo quiero decirte en esta noche, no importa la situación que tú estés viviendo, siempre tengamos una actitud de humildad. Nunca nos creamos superiores a otros, pero tampoco nos creamos inferiores a nadie. Nosotros simplemente vivamos esa realidad, que somos hijos de Dios, que Dios está con nosotros, que Dios es el que nos defiende, y que si te humillan, que si te vituperan, que tú llegas y dices: pero es que yo tengo que reclamar mis derechos. Tranquilos. Nosotros tenemos un abogado que se llama Cristo Jesús, y Él peleará por nosotros. No te afanes, no te preocupes. Más bien mantengamos un corazón de humildad, un corazón donde digamos: Señor, yo solamente dependo de ti, Señor. Señor, mi corazón es solamente para ti. Hoy entrego mi vida, hoy entrego mi corazón. Vamos a hacer lo mejor que tengamos que hacer en esta tierra. Los días son tan cortos, mis amados. ¿Por qué no aprovechamos nuestra familia? ¿Por qué no aprovechamos ese trabajo, las personas que Dios coloca a nuestro lado? ¿Y por qué no damos lo mejor de nosotros? En humildad, en sencillez. Dejemos a un lado el orgullo. Dejemos a un lado la altivez. Si tenemos que perdonar a alguien, perdonémoslo. No nos vayamos con esa carga en nuestro corazón y no dejemos a otras personas con esa carga. Tomemos decisiones en esta vida. Dejemos de tener rencor, de tener amargura. Demos lo mejor. Demos esos abrazos a nuestra familia. Hoy en día hablamos de nuestra familia porque no podemos salir a abrazar a todo mundo.
Pero cuando tengamos la oportunidad, hagámoslo. Si tú tienes la oportunidad de dar una palabra de bendición a alguien, dala. Si tú tienes una palabra de bendición para tus hijos, dalo ahora que estás vivo. Si tienes una palabra de bendición para tus padres, dalo ahora que están vivos, si es que están vivos. Este es el tiempo, mis amados. Demos lo mejor. Tengamos una actitud de humildad. No seamos esos orgullosos. Como me hizo tanto daño, yo no lo perdono para que sufra, para que sienta, para que le duela. No se trata de eso. Se trata de mostrar esa bondad. Se trata de mostrar ese amor, ese cariño, esa comprensión. Se trata de vivir bien. Se trata de terminar esta carrera en esta vida que es tan corta. Vivámosla bien. Terminemos bien con las personas. Hagamos las cosas agradables ante los ojos de Dios. Y que no nos importe si nos califican bien o no, si no nos tienen en cuenta. No importa si no nos reconocen eso. No se preocupe por eso. Comencemos a servir de todo nuestro corazón, como para el Señor. Porque sabemos que del Señor recibiremos la recompensa. Si los demás no lo estiman, si los demás no lo valoran, allá ellos. Tú no te preocupes. Simplemente yo esto lo hago con todo mi corazón y lo hago como para el Señor. Seamos obedientes, mis amados. Este es el mensaje de esta noche. Obedientes hasta la muerte. Filemón dice en el capítulo 1, versículo 21. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que aún harás más de lo que te digo. Fíjense cómo el apóstol Pablo le escribe a Filemón esto. Te he escrito confiando en tu obediencia. Noten que el Señor nos habla y nos pide nuestra obediencia. Si hay algo que Dios demanda de nosotros, es la obediencia. Escúcheme que el mundo rechaza obedecer a Dios. Ustedes notarán que eso es lo que más se ha acentuado en este tiempo. El rechazo a las cosas de Dios, el rechazo al temor a Dios. La gente está haciendo lo que quiere, no le importa, viven como si Dios no existiera. Y nosotros como cristianos, obviamente que no podemos hacer lo mismo. Al contrario, que así como dice la Escritura, nosotros podamos obedecer y aún demos más de lo que nosotros pudiéramos dar. Y noten que el Señor Jesucristo habla de la obediencia. Entonces, claro, cuando la gente nos escucha que hay que obedecer a Dios, la gente dice, ustedes están locos. ¿Qué cuento de obedecer? Hay que disfrutar la vida, hay que vivir de la mejor manera. ¿Cómo se les ocurre a ustedes a esta altura? ¿Cómo se les ocurre estar obedeciendo las cosas de Dios? No, disfruten, vivan, desde que ustedes sientan bien, desde que sientan placer, desde que la pasen bueno, no se preocupen del resto. Y no es así, mis amados, porque nosotros no somos iguales a ellos, porque nosotros tenemos que mostrarle a la gente que hay otro estilo de vida, que hay otra calidad de vida, y es la calidad de vida que Dios nos ofrece a nosotros. Por eso siempre lo que hagamos, siempre pensemos que eso que estamos haciendo está conforme a la obediencia a Dios. No hagamos las cosas que el mundo hace, porque entonces, ¿qué papel jugaríamos nosotros en esta tierra? Entonces, ¿cómo podemos decir que somos la luz de este mundo, la sal de esta tierra? Tenemos que ir obedientes, y aun si esa obediencia nos lleva a la muerte, no importa. No importa, pero tenemos que irnos preparando porque los tiempos son difíciles, las cosas se van a poner más complicadas, la presión va a ser mucho más fuerte. Y ahí es donde se nota el talante nuestro, donde se nota verdaderamente los quilates que tenemos nosotros. Pasemos esa prueba y obedeciéndole al Señor. Como aquellos discípulos de la primera iglesia, la iglesia primera, donde ellos no les importaba morir, y si tenían que estar allá en un estadio y los prendían como teas humanas, como antorchas humanas, no les importaba. Ellos adoraban a Dios, glorificaban a Dios, cantaban y exaltaban al Dios de los cielos. Que no, mis amados, que no nos dejemos arrastrar por la presión de este mundo. Vamos obedientes y obedientes hasta la muerte. ¿En qué cosas? Me preguntará alguno en esta noche. Y yo tendría que decirle, en todas las cosas. Así como dice la palabra del apóstol Pablo en la segunda carta que le escribió a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y eso es el momento. Ahora, en este momento, cuando Dios, el Espíritu Santo, te ha inquietado, donde el Señor te está pasando por una prueba, donde el Señor está esperando que tú digas, he aprobado eso, pude ser obediente, pude dejar eso. Qué lindo que podamos ser aprobados en medio de las pruebas que tengamos que pasar. Escúcheme por favor, nuestra entrega a Dios
Tiene que ser una entrega completa en todas las cosas. Que nuestro corazón no guarde ninguna reserva, sino que le digamos a partir de ahora: Señor, sabe que sí, me suelto, Señor, me entrego completamente a ti. Dios, a partir de ahora estoy cansado de tantas cosas, de tantas dificultades, de tantas luchas. Señor, voy a confiar en ti. Mis amados, debemos rendirnos al Señor por completo. Y cuando nos rendimos completamente a Él, entonces Él nos recibirá con sus brazos abiertos. Y qué lindo es saber que de aquí en adelante caminamos bajo la cobertura de Dios. Que Él es el que nos defiende, que Él es el que nos provee, que Él es el que nos guarda. Debemos rendirnos al Señor por completo. Debemos decirle: Señor, aquí estamos. No podemos nosotros pretender servir a Dios y servir al mundo. Estar aquí en este momento escuchando las cosas de Dios, pero luego comenzar a estar mezclado con las cosas del mundo, practicando las cosas del mundo. De esa manera, mis amados, nosotros no podemos entrar al reino de los cielos, porque al reino de los cielos, escúcheme, el pecado no entra. Por eso tenemos que tomar una decisión, porque Dios es santo, y como Él es santo, 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 Él no puede permitir pecado, y Él requiere que sus hijos seamos también personas apartados para Él, que seamos vasos para el uso exclusivo de Dios, y que tú le puedas decir en esta noche: Señor, yo quiero ser ese vaso exclusivo para tu uso. Y que no seas aquellas personas que: Señor, aquí estoy, úsame, pero después te está dejando usar por el mundo. No, mis amados, creo que es el tiempo para que nosotros digamos: Señor, yo estoy aquí para que tú comiences a hacer algo nuevo en mi vida. Y quiero ir, Señor, fiel, obediente hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz. Jesús fue obediente hasta la muerte. Esteban, aquel primer mártir, estuvo obediente hasta el final. Y después Dios le preparó una gloria tremenda para él. Mis amados, vamos obedientes hasta el final. De Dios vamos a recibir la recompensa. ¿Cuántos quieren esa recompensa divina? Levante su mano ahí. ¿Cuántos dicen: Señor, yo quiero esa recompensa divina? Señor, sí, voy a jugármela toda contigo. Yo quiero irme por esa recompensa. Así como dice el libro de Mateo capítulo 24, versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando nosotros decidimos caminar en obediencia en todas las cosas, quiero decirles que estamos agradándole al Padre. Jesús caminó en obediencia, y el Padre se agradó. Y dice que lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre por encima de todo nombre. Lo que nos muestra la Escritura es que cuando una persona se decide caminar en obediencia, Dios lo exalta, Dios lo levanta, Dios pelea por él, Dios lo defiende, Dios está con él. Y que por más que pasemos por situaciones fuertes, por situaciones difíciles, esta promesa que Dios nos ha dado se cumple. Porque Dios no es como los hombres que dicen cosas, que prometen cosas y al final no las cumple. Dios no es igual. Si Dios dice que si nosotros caminamos en obediencia, Dios nos exaltará, tenlo por seguro que así va a ser. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor en esta noche? Y le dicen: Señor, gracias porque yo creo esa palabra. La salvación y todo lo que Jesús hizo es demasiado grande, mis amados, para que nosotros lo despreciemos. Al contrario, vamos a darle ese valor. Vamos a estimar eso, y que los demás nos rechacen, que los demás nos critiquen, que los demás nos juzguen, no importa. Lo más importante es nosotros tener una linda comunión con Dios. Terminar la carrera en esta tierra caminando en obediencia. ¿Que se necesita esfuerzo? Claro. ¿Que se necesita determinación? Claro. ¿Que se necesita un corazón rendido? Sí. ¿Que se necesita humillarnos ante el Señor? Sí. Y esos son el grupo de personas, escúcheme y quiero terminar ya. Ese es el grupo de personas que Dios está buscando en este tiempo. Porque escasean. Porque hay muchas personas que abarrotan las iglesias, pero que realmente no tienen un corazón obediente ante Dios. El Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que lo adoren con sus vidas. Que le digan: Señor,
me despojo completamente. Aquí estoy delante de ti, Señor. Te voy a obedecer en todo. No solo en algunas cosas, no solamente en las cosas fáciles, sino también te voy a obedecer, diga conmigo, en las cosas difíciles. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Maestro, de nuestro amado Jesús, y ser obedientes como lo fue Él. Obedientes hasta lo máximo, hasta lo sumo. Obedientes hasta la muerte. No nos aferremos a nada en esta tierra, sino más bien despojémonos de todo y entreguémonos completamente al Señor Jesucristo. En humildad, en amor, en sinceridad, decirle: Señor, aquí estamos. Esos son los adoradores que el Señor está buscando. Personas fieles en lo que puedas. Personas que confíen plenamente en Él. Que no confiemos en las obras del mundo. Que no confiemos en la gente del mundo. De hecho, la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone en él su confianza. Porque más bien no ponemos toda la confianza en el Señor. Debemos ser obedientes. Obedientes a aquellos que dicen: Señor, aquí estoy. Te voy a seguir hasta el final. Porque sé que vale la pena servirte, Señor. Porque sé que vale la pena obedecerte, Señor, con todo mi corazón. Si tú quieres ser de esos obedientes, si tú quieres tener un nuevo estilo de vida, ¿por qué no inclinas tu rostro ahí? Vamos a orar al Señor y le vamos a decir: Señor, en esta noche hemos recibido tu palabra, tu consejo. Gracias, Señor, por esta hora familiar donde tú sigues moldeando nuestro corazón, nuestra vida. Dios, tenemos que seguir adelante la carrera. No podemos frenarnos por nuestro pasado. No podemos frenarnos por aquellas personas que ya no están. Al contrario, Señor, vamos a tomarnos de tu mano. Vamos a aferrarnos a ti, Señor. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro amigo, tú eres nuestro consejero. Tú eres todo para nosotros. Jesucristo, basta. Si no nos quedase nada más en esta tierra, sino solamente estar contigo, es suficiente. Así como el apóstol Pablo lo dijo: con Cristo estoy completo. Esa pieza que faltaba en el engranaje de la vida del apóstol Pablo, un día la encontró. Ese mismo Jesús está con nosotros en esta noche. Aquellos vacíos que están en tu corazón, aquel dolor, aquella tristeza, aquel abandono, aquel maltrato que hicieron contigo, ¿por qué no le dices: Señor, yo quiero que tú hoy llenes ese vacío? Yo quiero, Señor, que tú hoy obres en mi vida, en mi corazón. Señor Jesucristo, quiero enamorarme de ti. Quiero comenzar a tener una vida apasionada contigo, Dios amado. Porque sé que tú nunca me vas a fallar. Porque sé que tú nunca me vas a defraudar. Señor, quiero confiar en ti. Quiero llenarme de fe, porque la verdadera definición de fe es confianza total, confianza absoluta en Dios. Señor, pase lo que pase, pongo toda mi fe, pongo toda mi confianza, pongo toda mi esperanza en ti, Señor. Aquí me entrego en esta noche. Perdóname por mis maldades, mi pecado. Perdóname por tener una vida tibia. Perdóname por no confiar plenamente en ti, Señor. Pero a partir de este momento quiero tener un cambio radical en mi vida. Me la juego toda contigo, Señor, porque sé que tú nunca me vas a defraudar. Aquí estoy, Señor. Toma mi vida, Dios. Te la entrego con toda mi convicción. No voy a dudar más de ti, Señor. Aquí estoy. Úsame, Señor. Quiero ser un vaso de honra para ti. Quiero ser un vaso exclusivo para ti. Quiero ser una persona para el uso exclusivo tuyo, Dios. Aquí me entrego a ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas del Señor, que esta palabra haya ministrado tu vida, tu corazón, que puedas reflexionar, que podamos mirar verdaderamente y que el título que le hemos dado a esta enseñanza, obedientes hasta la muerte, se haga una realidad. Que aquel día, cuando tengamos que dar nuestro último suspiro, podamos irnos tranquilos y en paz. Podamos irnos diciendo: Señor, te he obedecido hasta el final. Que el Señor les bendiga en esta noche, que Dios les guarde y que tengan un feliz descanso. Muchas bendiciones a todos, mis amados.